El tren de medianoche. La pequeña ciudad de Crestwood solía ser un lugar tranquilo y apacible, hasta que el tren de medianoche volvió a la vida después de décadas de abandono. La noticia se propagó rápidamente por toda la comunidad, y con ella, un aura de misterio y terror. La estación de tren, que yacía en desuso desde la década de 1950, se alzaba ominosa bajo la luna parcialmente oculta por nubes bajas. Los lugareños habían oído hablar de la leyenda del tren de medianoche durante años, pero nadie lo había visto moverse en toda una generación. La sinopsis de esta extraña resurrección era simple pero aterradora: un tren abandonado comienza a operar de nuevo después de décadas, y aquellos que suben a bordo se embarcan en un viaje infernal hacia lo desconocido. Esa noche, un grupo de curiosos decidió averiguarlo. Entre ellos, estaba yo, David, un joven que había vivido en Crestwood toda su vida. Aunque escéptico al principio, la irresistible llamada de lo desconocido me llevó a la estación junto con otros valientes aventureros. El aire estaba frío y espeso mientras nos acercábamos a la estación. La mayoría de las luces de la ciudad estaban apagadas, y solo el parpadeo intermitente de una farola cercana iluminaba el lugar. El chirrido de las cigarras y el ulular del viento aumentaron la sensación de inquietud. El tren, una locomotora de vapor y vagones de pasajeros de aspecto antiguo, se alzaba frente a nosotros en toda su gloria siniestra. Sus ruedas, ahora oxidadas y cubiertas de musgo, parecían cobrar vida al girar lentamente sobre los rieles. Los vagones estaban marcados por el tiempo, con ventanas rotas y puertas desgarradas. Sin embargo, lo más inquietante era la luz tenue que provenía del interior del tren. Algo o alguien estaba allí dentro, y esa certeza hizo que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. Sin decir una palabra, el grupo de curiosos y yo subimos a bordo del tren de medianoche. Las luces del interior eran apenas suficientes para iluminar el camino, y el suelo crujió bajo nuestros pies mientras avanzábamos por los estrechos pasillos. Los vagones parecían congelados en el tiempo. Los asientos desgarrados y las cortinas raídas hablaban de un pasado glorioso, ahora olvidado. Algunos vagones estaban cubiertos de polvo y telarañas, mientras que otros parecían haber sido perturbados recientemente. A medida que explorábamos el tren, comenzamos a notar que los murmullos se intensificaban a nuestro alrededor. Voces susurrantes y risas suaves llenaron el aire, aunque no podíamos discernir su origen. Los nervios se apoderaron de nosotros mientras continuábamos avanzando en la penumbra. Finalmente, llegamos a un vagón en el que las luces parpadeaban débilmente. Al entrar, nos encontramos con una escena inquietante. Un grupo de figuras encapuchadas estaba sentado en círculo alrededor de una mesa. En el centro de la mesa, un tablero de huille descansaba sobre una vela titilante. Las figuras encapuchadas nos miraron con ojos vacíos, y una de ellas extendió una mano hacia nosotros, invitándonos a unirnos a su siniestra reunión. Aterrorizados, retrocedimos y corrimos por los pasillos del tren mientras los susurros malignos nos perseguían. La claustrofobia del tren se volvía más intensa a cada paso que dábamos. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y las paredes parecían moverse, cerrándose sobre nosotros. Era como si el tren mismo estuviera vivo y tratara de atraparnos en su pesadilla interminable. A medida que avanzábamos, los vagones se volvían cada vez más siniestros. Nos encontramos con pasajeros fantasmales que miraban fijamente a través de ventanas rotas, sus rostros retorcidos por el sufrimiento eterno. Algunos intentaron abordar el tren en busca de escape, pero se desvanecieron en el aire antes de que pudieran alcanzarlo. La desesperación se apoderó de nosotros mientras luchábamos por encontrar una salida. Los pasillos del tren parecían no tener fin, y cada puerta que abríamos nos llevaba a un lugar más espeluznante que el anterior. Los sonidos fantasmagóricos se intensificaron, y las sombras se movían a nuestro alrededor, acechándonos en la oscuridad. Finalmente,
después de lo que parecieron horas interminables, llegamos al último vagón del tren. Al abrir la puerta, nos encontramos en una habitación lúgubre y fría. En el centro de la habitación había un espejo oscuro y antiguo. Al mirarnos en el espejo, vimos reflejadas nuestras propias caras, pero distorsionadas y envejecidas, como si hubiéramos envejecido décadas en cuestión de minutos. En ese momento, entendimos la terrible verdad: el tren de medianoche era una prisión de pesadilla, una trampa mortal para aquellos que se atrevían a abordarlo. Habíamos caído en su trampa, y no había escape. La última cosa que recuerdo antes de perder la conciencia fue el eco de risas siniestras que llenaron la habitación mientras el tren de medianoche continuaba su viaje infernal hacia lo desconocido, arrastrando nuestras almas atrapadas en su eterna pesadilla. Y así, la leyenda del tren de medianoche cobró vida una vez más, acechando a Crestwood en la oscuridad de la noche.